Estamos hablando de la niñez en México. Como vimos en las dos partes anteriores de este programa, una de las características fundamentales de los niños en México es generarles las competencias, las habilidades, un entorno saludable y sustentable en donde ellos puedan tener todos los atributos necesarios para mejorar su desarrollo. Una de las organizaciones de la sociedad civil que ha venido trabajando durante muchos años en fortalecer estas habilidades, estas competencias y en especial a los niños que habitan en las comunidades rurales de nuestro país es Child Fund. Y hoy nos acompaña la responsable de los programas, Valeria Suárez. Valeria, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Valeria, pues para iniciar este programa, esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Para mí, ser una buena ciudadana significa pues cumplir con la parte social, estar al pendiente de la comunidad, que creo que es algo que hemos perdido un poco en la sociedad actual. Estamos como acostumbrados a ir ensimismados, ¿no? Y creo que ser un buen ciudadano es preocuparnos un poco más por la gente que está a nuestro alrededor también y por nuestra propia comunidad en la que vivimos. Que tú lo vives día a día porque ustedes trabajan de la mano con las comunidades, sobre todo en las zonas rurales. Platícanos Child Fund, cómo se forma, cuáles son sus principales actividades. Child Fund llega a México porque venimos de una oficina que está en Estados Unidos. Child Fund International ya tiene más de 73 años. Child Fund en México tiene 43. Y llega primero como una organización trabajando principalmente con escuelas y con orfanatos. Posteriormente pasamos a trabajar en comunidades mucho más marginadas y con población de infantes, niños y jóvenes, pero en comunidades indígenas. Lo que actualmente trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que están en las mismas comunidades y a través de ellos operamos nuestros programas en diferentes temáticas. Ustedes en realidad lo que hacen es que hacen un modelo de desarrollo comunitario y creo que una de las ventajas y de las bondades que tiene el modelo que ustedes construyen es que tratan de recuperar el expertise que tienen cada una de las organizaciones locales que conocen a la comunidad, que tienen la confianza y la credibilidad de la comunidad. Platícanos cómo es este modelo. Este modelo yo considero que es un modelo virtuoso, ¿no? Porque realmente nosotros trabajamos dentro de la comunidad con la gente que está ahí, generalmente dando los programas en una forma de cascada. Es decir, Child Fund trabaja para capacitar a la gente que está en las mismas comunidades, en campo, enseñando la metodología de los programas que desarrollamos desde Child Fund y a su vez esa metodología se queda dentro de la comunidad a través de los programas que nosotros damos. Entonces, la idea es que el Child Fund no vaya a campo y luego cuando se retire la metodología se vaya, sino que se quede y se genere esta red de desarrollo comunitario. Es decir, ustedes lo que hacen es que le enseñan a la comunidad a que sea autogestiva, que se empodere y que asuman las responsabilidades con base en la formación y capacitación que ustedes les dan. Exactamente, sí. La idea es que, por ejemplo, los facilitadores que trabajan con los niños son capacitados primeramente por los coordinadores, que son personal técnico de la organización, y ese personal técnico es capacitado por nosotros mismos cuando tenemos un programa o vamos actualizando las sesiones de los programas con los que nosotros trabajamos. Entonces, al ser facilitadores son madres o padres de familia, son jóvenes de la comunidad en el que nosotros vamos generando este empleo, por un lado, y por otro lado, una generación de conocimientos y de mayor desarrollo dentro de las comunidades. Que a mí me parece que la parte muy fina es como lo que acabas tú de mencionar, cómo se transfiere ese conocimiento por parte de los facilitadores a los miembros de la propia comunidad. Exactamente. Esa es una parte muy interesante porque las metodologías muchas veces pueden ser muy complicadas y se desarrollan únicamente desde el escritorio, desde acá, ¿no? Desde el Child Fund. Entonces nosotros construimos las metodologías junto con ellos. Probamos, ¿no? Primero detectamos las necesidades de las comunidades y luego trabajamos con ellos para desarrollar las metodologías y poderlas implementar en campo con los niños.
Esto tomando en cuenta las características de las comunidades, ¿no? Muchas veces, al ser comunidades rurales indígenas, tenemos que adaptarlo hasta las lenguas en donde estamos trabajando. Poco se habla cuando revisamos el tema de la niñez en México, la niñez en el mundo. Podemos identificar como que hay 3 grandes etapas. Una primera etapa que los organismos internacionales han hablado como la primera niñez, y que se refiere cuando nacen los niños y cuando tienen su primera etapa de desarrollo, entiendo que es hasta los 5 años. Exactamente. Una segunda etapa es que ya son los niños tal cual, que en caso de México entiendo que es de 5 a 14 años. Y la otra que es esa transición entre niñez a juventud, que en el caso de México, a diferencia de otros países, el segmento de edad está entre 15 a 21 años de edad. Exacto. Platícanos cuál es la visión de Child Fund para trabajar con los niños en esta primera etapa que se haya denominado la primera niñez. En esta parte es la primera infancia y es la más importante para nosotros, porque consideramos que si desde ahí no sembramos como la importancia como de un desarrollo sano e integral, no podemos avanzar a una segunda etapa de forma exitosa. Entonces, Child Fund trabaja en un desarrollo integral con los bebés, pero desde que están en la pancita de mamá, ¿no? Entonces, Child Fund trabaja con mamás embarazadas, con un programa de embarazo cuidado y un desarrollo prenatal, que muchas veces en las comunidades donde trabajamos hay poca información y pocos cuidados. Posteriormente trabajamos en un programa de desarrollo que implica la parte de salud, nutrición, la parte socioafectiva, la parte de motricidad, que todo esto nos da un programa integral para que el niño tenga un desarrollo completo y no sea solo, por ejemplo, que a lo mejor hable muy bien, pero la parte socioafectiva está bastante descuidada, ¿no? Entonces es algo que sí tenemos como mucho trabajo y mucho cuidado a través de los programas con los que trabajamos en las comunidades. Deja un poco tratar de despedazar la manera en cómo trabajan ustedes, porque nuestros amigos que nos ven, nos parece muy interesante que conozcan cuál es el modelo formativo que debe tener un niño y que eso se convierta en una mejor práctica que sea repetida no solamente por Child Fund, sino por todas las personas que hoy nos están viendo. Y déjame detenerme en la primera niñez. Claro que sí. Cuando hablamos de primera niñez, hoy una de las características de nuestro país es que los índices de embarazo infantil y juvenil han crecido de manera muy significativa. ¿Cómo ustedes están observando cuáles son los instrumentos de política pública, los que pueden llevar a cabo ustedes en su articulación con la sociedad civil organizada a nivel local para prevenir estos embarazos infantiles y juveniles? Lo que estamos haciendo en Child Fund es empezar a trabajar con las comunidades en la parte de embarazo, la prevención de embarazo, ¿no? Como tú bien lo dices, el embarazo a temprana edad es un índice como muy común dentro del país, y lo que nosotros estamos tratando de trabajar es en la prevención del mismo, ¿no? O por lo menos que sea a temprana edad, ¿no? Tratando de mover este índice de embarazos de 11, 12, 13 años a un índice pues al menos de la mayoría de edad, ¿no? Entonces lo estamos tratando de trabajar en conjunto en cada comunidad con las instancias gubernamentales, las instancias de salud, para hacer trabajo en conjunto, ¿no? No hacer un esfuerzo aislado sino realmente que venga como desde un trabajo como más en unión, ¿no? No somos especializados en esta parte de embarazo, por lo mismo tratamos de hacer alianzas y vamos a trabajando en conjunto para poder realmente llegar más a fondo a los diferentes temas con los que trabajamos. ¿Y ustedes ya han tenido una evaluación del impacto que han tenido las acciones que han hecho ustedes en cuanto a la prevención del embarazo? Realmente la prevención de embarazo hemos estado empezando a medir, ¿no? Los índices de cómo ha ido bajando. Tenemos pocos años trabajando esta parte de embarazo a temprana edad y viendo cómo ha disminuido, pero sí te puedo decir con alegría que en las comunidades donde trabajamos el índice se movió de antes tener una curva que empezaba a los 11 años y actualmente los embarazos en las comunidades donde nosotros trabajamos se está moviendo a los 15, 16 años, ¿no? Entonces sí podemos hablar que hemos estado incidiendo en esta parte con las jovencitas y con los jóvenes en donde nosotros estamos. ¿Y a qué le atribuyen este factor de éxito? ¿A la información? ¿A una mejor educación?
¿cuáles serían los elementos de la intervención que ustedes han hecho en estas comunidades que llegue a desplazar esta edad de embarazo juvenil? Yo creo que son ambas cosas. Una parte importante es el programa de prevención, pero muchas veces los jóvenes, por la edad en la que están, tienen un poco a lo mejor de desidia de ir a estas pláticas y de informarse. Entonces no solo a veces es dar información, sino también como darles otro panorama de lo que pueden hacer en su vida, ¿no? Si a lo mejor no empiezan su vida de papás o mamás tan jóvenes, ¿no? Porque muchas veces al tener un bebé a los 11, 12 años, pues realmente ya se perdieron de muchas cosas que a lo mejor podrían haber empezado a hacer, ¿no? Entonces, el darles este panorama de opciones, darles esta visibilidad hacia el mundo, pues realmente creo que nos ha ayudado para que ellos también tomen decisiones de otra forma, ¿no? Oye, Valeria, y ahorita que hablabas de una es identificar a qué edad y tratar de mover la edad a que sea la mayoría, es decir, que en lugar de 11, 12 pasen a los 18 años. Exacto. La otra es, me imagino, y quisiera preguntar, están trabajando en ello, una vez que estas personas a muy temprana edad, yo tengo una hija de 11 años y no me imagino que fuera madre, por ejemplo, es cómo poder ayudarles a los padres niños o a los padres muy jóvenes para poder asumir esa responsabilidad. ¿Tiene algún programa que vaya orientado en ese sentido? Sí, cuando comentaba esta parte que nosotros trabajamos ahora sí que desde la parte de educación prenatal, es este programa, ¿no? O sea, si tenemos una jovencita que por un lado está inscrita con nosotros y resulta embarazada, lo primero que se hace pues es trabajar con ella la parte pues social y afectiva y pues que pueda asumirlo, ¿no? Porque es un cambio como tú dices, a los 11 años no sabemos si cómo lo pueden tomar. Entonces se trabaja esa parte y posteriormente como que pueda entender todo lo que está pasando en su cuerpo a nivel emocional, a nivel psicológico y la responsabilidad que eso también va a implicar. Posteriormente también se trabaja con los padres de forma directa como para tratar de que ellos le den apoyo, ¿no? Porque en las comunidades... Es decir, en este caso con los abuelos. Con los abuelos, exactamente, que ellos se vuelven un factor muy importante dentro del embarazo, ¿no? Entonces se trabaja con ellos para que entiendan la situación, ¿no? Y en la organización comunitaria, sobre todo, se les da mucho apoyo para que sigan yendo al programa y se sigan ahora sí que capacitando sobre la situación en la que están viviendo, ¿no? Porque si nada más es una plática, pues realmente a ellos no les va a servir mucho, ¿no? Entonces, y puedan seguir tomando una decisión de seguir estudiando, de seguir con su vida, seguir con sus planes, independientemente que sean madres o padres de familia. Mencionabas tú también hace unos minutos que en esta primera infancia es muy importante tener los elementos de salud y nutrición perfectamente articulados. Exacto. Todos los que somos padres, somos papás, sabemos claramente que si no alimentamos de manera adecuada a nuestros hijos, si no establecemos hábitos nutricionales y de salud desde los primeros años, pues después estamos viendo los efectos negativos que tiene que ver con eso. Y hoy estamos viendo que nuestro país también es líder en obesidad infantil. Exacto. Platícanos cómo trabajan ustedes en esta primera infancia en las comunidades en términos de salud y nutrición. Nosotros tenemos un programa integral de nutrición. Como tú bien lo mencionas, en la primera infancia es en donde más énfasis hacemos en este programa. No quiere decir que en las otras etapas de vida no lo dejemos de lado, pero sí definitivamente en la primera etapa es vital. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con las mamás, porque ahí es la importancia de las mamás de qué debo de prepararle, pero con qué recursos le puedo preparar esto, ¿no? Porque muchas veces lo que se enfrentan las familias es a que no cuentan con la alimentación balanceada. Entonces, se trabaja con ellas la parte de talleres nutricionales, de lo importante de la alimentación, los complementos que tienen que tener los bebés, pero por otro lado también se les da talleres de cocina en los cuales se les enseña qué preparar para que sea una alimentación balanceada para sus hijos y para su familia completa. Aunado a esto, tenemos un programa de huertos familiares en donde les enseñamos a cómo tener estos alimentos dentro de su propio hogar, ¿no? Cosecharlos y obviamente esto adecuado a la región en donde estamos. Sabemos que las regiones de nuestro país, los climas y demás son súper diferentes, entonces no podemos cosechar lo mismo, ¿no? Entonces les damos un programa en donde puedan tener los alimentos, digamos, con accesibilidad en su hogar, por otro lado que sepan qué preparar y por otro lado pues que sepan balancearlo, ¿no?
Valeria, hablábamos en este país, desafortunadamente la pobreza está concentrada en las zonas rurales. Sí. Y en las zonas rurales siguen estando los indicadores muy altos, donde hay mayores integrantes de la familia, es decir, los padres tienen más hijos. Ustedes que trabajan de la mano como estas comunidades, ¿cómo podrías retratar una familia rural? Si yo te la describiera, Sí. pues desgraciadamente en esta parte, cuando nosotros vamos a hacer las visitas a las comunidades, vemos pues cualquier cantidad de cosas, ¿no? En general vemos familias de muy escasos recursos con una casa a lo mejor de madera, a lo mejor de lámina, a lo mejor de pues de cemento, ¿no? En algunos casos, pero en condiciones que no son las más saludables también para los miembros de la familia, no solo para los niños. Casi siempre las familias tienen de 3 a 5 o 6 hijos, ¿no? Y son casi siempre muy seguidos, ¿no? Entonces el problema de esto es que muchas veces pierden un poco el cuidado, a lo mejor dentro de un pequeño y el otro, ¿no? Y lo que nosotros por eso tratamos de hacer es involucrar a toda la familia dentro del programa para que los padres estén convencidos que los programas que Child Fund da para sus hijos realmente hacen un cambio en ellos, ¿no? Otra de las características creo que es importante de Child Fund es que trabajan con organizaciones locales. Sí. Nuestros amigos que nos ven se estaban preguntando si quisieran ellos contribuir de alguna manera a mejorar la realidad de estas familias y de estos niños en las comunidades rurales, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo podían trabajar con Child Fund? Child Fund trabaja a través de un modelo de apadrinamiento, ¿no? Nosotros trabajamos con padrinos, no solo de México, sino también de otras partes del mundo, principalmente de Estados Unidos. Y si nos quisieran apoyar, y con muchísimo gusto, podrían ser padrinos, ¿no? ¿Qué significa ser padrino? Es que tú, por ejemplo, tomas a un niño y te vuelves su padrino, su mentor, y lo apoyas con una cantidad mensual, que esa cantidad no va directamente al niño, sino va a una bolsa común donde están los programas, ¿no? Esa bolsa común que todos los padrinos que tenemos es la que nos ayuda a operar los programas en las comunidades de trabajo, no solo para tu ahijado, sino para todos los niños con los cuales trabajamos actualmente. Uno de los temas que siempre se platica cuando hablamos de sociedad civil es el tema de la rendición de cuentas. Siempre los ciudadanos exigimos que los gobiernos nos rindan cuentas de los recursos públicos, pero también nos parece que una vertiente que todos tenemos que trabajar es cómo la propia sociedad civil organizada, como es el caso de Child Fund, le rinde cuentas, en este caso a los padrinos y a la sociedad en general. ¿Cómo son sus mecanismos de transparencia? Bueno, yo considero que tenemos bastantes mecanismos. El principal es que tú puedes ir a constatar lo que estás dando, ¿no? Los padrinos, nosotros siempre los invitamos a que vayan, que nos visiten, que visiten a su ahijado, porque es importante ver cómo ustedes ayudan a transformar las vidas de los niños, ¿no? Es yo creo que el principal mecanismo. El segundo, pues nosotros damos cuentas, ¿no? De qué hacemos con cada peso, hacia dónde se va, por qué, de dónde vienen nuestros recursos, porque como te comentaba, nuestra fuente principal de financiamiento es el apadrinamiento. Sin embargo, también nosotros trabajamos con otras organizaciones, proyectos específicos, los cuales también les tenemos que rendir cuentas a ellos, ¿no? Entonces, Child Fund trabaja como de muchas formas, pero de una forma tan clara y tan transparente que es muy fácil constatar a dónde estamos invirtiendo el dinero. Valeria, estamos concluyendo esta conversación. Hablábamos del embarazo, hablamos de la orientación a los padres y a los abuelos, hablábamos de la salud y de la nutrición. También ustedes participan en la intervención en las comunidades a través de la educación. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros principalmente ahí nos enfocamos en la etapa de vida de niñez y de juventud. En juventud específicamente tenemos trabajo con algunas preparatorias en línea, ¿no? Que es un modelo que trabajamos con otra organización, la cual nos ayuda a que los jóvenes que no tienen acceso a las preparatorias, que es bastante difícil en las comunidades rurales, tengan acceso a través de este modelo que nosotros les ofrecemos. Eso principalmente en jóvenes. En niños lo que hacemos es nos enfocamos a apoyar la calidad de la educación. Trabajamos en muchas comunidades en alianza con las escuelas locales y a través de las escuelas locales damos
programas complementarios de educación con los cuales mejoramos las habilidades de los niños. No tanto nos metemos como a dar una metodología de enseñanza de las materias que ya da la escuela, sino a ayudar a que los niños tengan mayores habilidades para la vida, mayores habilidades de pensamiento y puedan realmente tener un mejor desarrollo. ¿Cuáles son esos programas complementarios, si nos puedes platicar? Claro que sí. Uno de los principales programas con los que trabajamos en la etapa de vida 2, que nosotros le llamamos, que es la parte de niñez, es un programa que es complementario como cuando los niños traen un bajo rendimiento escolar, junto con un programa que es como de desarrollo de proyectos para tener una lógica de desarrollo de una solución de un problema, ¿no? Entonces, como te comentaba, no es tanto enfocarnos a la lección de la escuela, sino a cómo solucionar a lo mejor un problema ya específico de la escuela, ¿no? O sea, si en matemáticas me está yendo mal en esta parte, a través de esta metodología de desarrollo de proyectos, se les enseña a los niños cómo resolverlo desde una visión diferente. Valeria, en tu experiencia, si a ti hoy el gobierno federal te volteara y te dijera, Valeria, tú has trabajado con las comunidades rurales, tienes la experiencia y la sensibilidad de qué es lo que piensan los padres de familia, qué es lo que piensan los niños, has evaluado programas que ustedes han implementado y hoy te vamos a designar la responsable del programa de la niñez. ¿Qué harías desde el gobierno federal para contribuir a una política pública que cambie la realidad de estos niños en las comunidades rurales? Yo lo que haría realmente, o sea, con esta inversión, que creo que sería, pues lo principal es que se invirtiera ese dinero, ¿no? Yo primero mejoraría la calidad de las escuelas, ¿no? La calidad de la educación, para poder complementar, realmente dar este desarrollo, ¿no? A los niños. Porque lo que siempre platicamos es que no hay un problema a veces de acceso, los niños pueden ir a la escuela, pero lo que necesitan es tener a lo mejor no perder clases, ¿no? Tener una constante, que las escuelas, ¿no? Sean realmente espacios donde ellos puedan aprender, ¿no? En óptimas condiciones. Y eso sería lo principal que yo haría. Y por otro lado, la parte de la alimentación y reforzaría mucho los programas de seguridad alimentaria. Creo que sin la parte de alimentación desde un inicio no podemos irnos ya a que el niño aprenda, que el niño se desarrolle, ¿no? Sin tener cubiertas sus necesidades básicas. Para concluir con este programa, me gustaría que les platicaras a nuestros amigos el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué es eso? El concepto de seguridad alimentaria para Childfund es trabajar con no solo que la gente cuente con los alimentos, sino que, digamos, se pueda volver autosustentable, ¿no? Digamos, lo puede producir en su casa, hablando de los huertos familiares, hablando de esta situación, pero también que lo sepa preparar, ¿no? Porque hay veces que podemos tener algún alimento que ni siquiera sabemos cómo prepararlo y pues entonces se vuelve pues inútil tenerlo, ¿no? Entonces, este concepto de seguridad alimentaria es poder tener esta seguridad de que estamos produciendo en nuestra propia casa lo que vamos a consumir y lo que necesitamos para poder tener una dieta balanceada. Valeria, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por el trabajo ciudadano que realizas tú y todos tus colegas en Childfund. Gracias Childfund por trabajar por los niños de México. Muchas gracias a ti por la invitación y pues los invitamos a que se sumen a nuestra causa, que creo que podemos entre todos continuar trabajando juntos y seguir transformando la vida de muchos niños y niñas. Pues amigos, nos quedamos con la idea de la importancia que en nuestro país concentremos esfuerzos, trabajemos con la sociedad civil para cambiar la realidad de estos niños en las comunidades rurales, que les demos los elementos necesarios para su desarrollo, que sepan las comunidades en cómo construir las habilidades y competencias que les permitan a estos niños empoderarse, que permita a la propia comunidad empoderarse para transformar su propia realidad y que tengan los elementos básicos de salud, de nutrición y educación que permitan la tan anhelada movilidad social de nuestro país. Que las comunidades rurales y que estos niños tengan una expectativa de futuro distinta a la que hoy tienen. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.